Bueno, xente, bien llegados y bien llegaes. Perdón. Bueno, xente, bien llegados y bien llegaes a Xeneración Millennial, la sección de Play Presta de la vuesa generación. Hoy vamos a hablar de la familia Mariella mejor conocida del mundo y la favorita de América, que non lle una familia de indianos que agarraron hepatitis E, se diría fuera de lugar. Falo de los Simpson, una familia que tuvo todo el éxito del mundo nos años 90. Los Simpsons son un poco como la mi vida. Nos 90 estaban arribísima, nos 2000, bueno, tuvo ahí, no tuvo mal, y ahora están en el fango más absoluto como yo. Bueno, la vida es así, ¿verdad? El núcleo familiar está formado por el pa, que es Homer, que trabaja en una central nuclear. Una central nuclear es una cosa que contamina casi tanto como la térmica de Aboño. Solo y presten los bolos y la cerveza. Los bolos son como la cuatriada, pero los bolos son más grandes, tienen furacos y la gente viste raro, con una camisa feísima y unos zapatos que no sepa qué son. Y recordáis, Shugai cuatriada. Siguiendo está Marge Simpson, que son hermanos, no, ya que en los Estados Unidos tienen esa costumbre tan rancia de que las mujeres garren el apellido del marido, porque Marge apellidábase Bouvier, pero adoptó el apellido y el ADN. Para saber por qué, tenéis que ver la serie. Además, también ya ludópata. Que diréis, ¿no hay nada más reseñable? Sí, pero esto faigo yo y mira, ya ludópata. ¿Qué íbamos a hacer? Seguimos con Bart. Bart ya el hermano mayor y ya un guaje con obvios problemas de autocontrol y una baja tolerancia a la frustración. Además el sopa lo estrangula constantemente y eso hace que sea el fiu favorito de América, por lo que sea. Además fae grafitis, pero no grafitis prestosos, de esos que ves te pone el Guernica en un muro, no, él escribe el Barto y ya está, porque a Bart presta y el vandalismo. Mira, Marcos, puedes hacer una sección de préstame el vandalismo. Hay que hablar con Bart Simpson para que haga una sección para Play Presta sobre el vandalismo. Vandaliscollacios. That's what she said. Lisa Simpson ye la hermana del medio. Ye perinteligente, perfeccionista non ye moi ficcionista, sino perdón, va a ser en el futuro la presidenta de los Estados Unidos, va a ser premio Nobel de Judo, va a hacer milenta cosas. Además tiene un problema con la Débora, porque cayó una vegada a un lago con cerveza, no sé qué movides, y agarró una borrachera de la Virgen y nadie se echó las manos a la cabeza. Ella tenía un mentor, un maestro, que la convenció de que todo iba a ir bien en su vida porque escribió en un papel: tú yes Lisa Simpson. Y eso a ella la convenció. Yo para mí que el papel usaría para volver el bocata, porque si te descaeces del tonome, ya me dirás. Y además tengo que decir una cosa: si el maestro te escribe un papel para que no te escaezas del tonome, ya que no considera que seas muy inteligente. Y también tiene un saxo y toca jazz con saxo. Tiene que ser prestosísimo tener un saxo. Al alto la lleva en la habitación de al llau. Quedémoste, Elisa. La Benjamina de la casa ya Maggie, que no fala, y como no fala, nadie entiende a Maggie, pero pegó un tiro al señor Banks, así que mucho cuidado con Maggie. Y además tiene un archienemigo que lle un bebé, un cechu, y poco más, porque lle un bebé, a ver, ya bastante fizo que pegó un tiro al señor Barnes. Spoiler. Hay milenta cosas que podríamos decir de esta serie, pero de seguro que ya las sabes. Hombre, hay dos posibilidades: que ya las sepas porque sigas la serie, o que te has muerto por dentro y entonces no merezas el aire que respires. Y esta ya es la mejor manera de despedir una sección. ¿Qué digo una sección? Una sección, sí, una sección. La verdad es que tampoco vamos a engañarnos. Así que nada, fue un placer y hasta la próxima. Hasta los años 2000, por ejemplo.